La pregunta es, aleluya, si necesitamos el Espíritu Santo para ser salvo. Amén. Y si alguien hoy no sabe si tiene el Espíritu Santo, si alguien está seguro que no tiene el Espíritu Santo, aleluya, es algo muy difícil, aleluya, de saber. Amén. Hay en sitios donde te dicen que hay maneras de cómo tú saber, aleluya, pero son, aleluya, enseñanzas erróneas. Amén. Pero, aleluya. Pero si tú estás convencido que tú tienes el Espíritu Santo, aleluya, a lo mejor tú necesitas ayudar a alguien a que reciba el Espíritu Santo. Amén. Porque el don del Espíritu Santo es para toda la iglesia. Amén. No son como los dones espirituales. Amén. La palabra dice, no todos profetizan, no todos hablan en lengua, no lo dice de esa manera. Amén. No estoy diciendo la escritura mal. Pablo hace una pregunta. ¿Todos profetizan? ¿Todos hablan en lenguas? ¿Todos hacen esto? Es una pregunta, en inglés le llaman rhetorical. Una pregunta que se sabe la respuesta. Amén. Los dones espirituales, amén. Los 5 ministerios que son dones espirituales que nos hablan en el libro de Efesios, amén, son para algunas personas. No todos tienen los mismos dones. Amén. Pero el don del Espíritu Santo es para toda la iglesia. Amén. Es para toda la iglesia. Y hoy en día se predica no solamente que la persona no tiene que bautizarse, amén, para ser salvo, porque somos salvos por gracia. Y bautizándose está haciendo una obra. Amén. Una enseñanza muy incorrecta. Amén. Pero también dicen que no se necesita el Espíritu Santo, que eso era solo para la antigüedad. Hay muchos sitios donde no creen en los dones espirituales. Amén. Hey, vamos a ser honestos. Algunos de nosotros no creemos que hoy un muerto se puede levantar. Amén. Amén. Creo que el pastor hace mucho dijo que su padre, cuando era pastor, decía un chiste. Amén. Que si estaba en un funerario, amén, y se levantaba un muerto, hasta los cristianos salían corriendo del susto. Amén. Algo así. Perdóname, pastor, si lo dije mal, pero algo por ahí. Amén. Porque a veces ni creemos que hoy se puede levantar un muerto. Amén. De una caja de muertos. No solo de un hospital que se está muriendo. No, muerto. De una caja de muertos. Amén. Pero Lázaro se levantó de la tumba después de haber estado muerto por 4 días. Y el Señor Jesús dijo que mayores cosas de las que Él hizo, nosotros íbamos a hacer. Amén. Ahora, no creo que ninguno vamos a hacer mayores milagros que lo que Jesús hizo. Amén. Lo mejor que vamos seguro a llegar es hacer, aleluya, los mismos milagros. Pero el Señor se refería al número de personas que nosotros podemos resucitar, aleluya, de entre los muertos espirituales. Amén, porque el Señor tuvo una limitación de 3 años y medio en su ministerio, pero nosotros tenemos, aleluya, muchos años que el Señor nos ha dado y podemos llevar este evangelio, amén, al resto del mundo. Amén, y como el Señor predicó la mayoría en Israel, sus apóstoles hicieron cosas más grandes porque regaron el evangelio por el mundo entero, o el mundo en ese tiempo. Amén. Y de Roma, eventually, llegó a todos los sitios. Amén. Pero el Espíritu Santo es necesario no solamente para tener poder, pero el Espíritu Santo tiene que ver con salvación. Amén. Y en eso sí están correctos algunos de mis hermanos que dicen it's a matter of salvation. Es verdad.
tiene que ver con la salvación. Y eso es lo que vamos a ver hoy en día, que necesitamos el Espíritu Santo y las personas necesitan el Espíritu Santo para ser salvos. Amén. Y también por qué debemos tener el Espíritu Santo y cómo podemos adquirir el don del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos que hacer para recibir el don del Espíritu Santo? Amén. El primer versículo, amén, todo lo vamos a hacer con la palabra. El primer versículo, si vamos a Tito capítulo 3, verso 4 al 6, vamos a leer. Amén. Tito 3, 4 al 6, lo tengo en la pantalla para lo que puedan ver. Dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Este es el primer versículo que nos habla el apóstol Pablo escribiéndole a Tito, que dice aquí, el verso 5 comienza diciendo: nos salvó. Amén. Nos salvó. Y nos dice: no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, no que nosotros hicimos ninguna obra, sino por su misericordia. Amén. Es verdad, somos salvos por gracia, por misericordia, pero también dice: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Amén. El cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Por medio del sacrificio del Señor Jesús en la cruz, amén, el Señor le dijo a los apóstoles que no lo iba a dejar huérfano, pero le iba a enviar el Consolador, el que el Padre enviará en su nombre. Amén, que es el Espíritu Santo. Si no tenemos el Espíritu Santo, amados hermanas y hermanos, todavía estamos huérfanos. Amén, y lo vamos a ver más adelante. El Señor Jesús dijo que no nos iba a dejar huérfanos. Amén, si no, no iba a mandar el Consolador. Amén, necesitamos el Espíritu Santo. Por medio de Jesús, como nos dice en el verso 6, Él derramó en nosotros abundantemente. Como le decía la semana pasada, Dios no da su Espíritu por medida, sino lo derramó completo. Ahora, si ese Espíritu no está activado completamente en nosotros, si no estamos llenos del Espíritu Santo, es porque algo anda mal en nuestra vida. Y no es que estamos pecando, porque la persona a veces piensa que estoy pecando o estoy bien con Dios. No, tú puedes estar no pecando y no estando bien con Dios. Amén. Amén. Tú puedes estar no haciendo cosas que a lo mejor no son pecado, pero que no le agradan al Señor. Amén. Entonces, no tenemos que buscar el llenamiento del Espíritu Santo. Amén. Nosotros tenemos más control. Amén. En ser llenos del Espíritu Santo que lo que pensamos. Amén. Pero aquí no enseña. Dice: salvos por la renovación en el Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo para ser renovado. Amén. Pero hay varios versículos. Tú dices: no, todavía ese no me convence. Ese no me convence todavía, hermano Ronald. Vamos a Juan capítulo 3, verso 3. Juan capítulo 3, verso 3.
Dice en el nombre de Jesús, dice, respondió Jesús y le dijo, aleluya, de cierto te digo, esto es a Nicodemo, aleluya, que fue a donde Jesús en la noche para preguntarle, para hacerle preguntas. Y el Señor le dice, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Sabemos que ver el reino de Dios aquí es simbólico a la salvación. Amén. Solo cuando entremos al reino de Dios, la nueva Jerusalén, entonces ahí sí podemos decir somos salvos. Ahora mismo yo estoy en camino a la salvación, pero ya no soy salvo todavía. Tengo que trabajar mi salvación, para mi salvación. Amén. Pero cuando entre a la nueva Jerusalén, entonces ahí seré salvo. La palabra de Dios dice, afuera están los perros y los fornicados, aleluya, los afeminados, y empieza a darnos una lista de lo que no van a entrar a la ciudad. Amén. Pero aquí el Señor dice, amén, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dice Nicodemo pregunta, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Amén, como un adulto, como yo, Ronald, voy a poder nacer de nuevo. Amén. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Amén. Él estaba confundido. Claro que un hombre no puede entrar al vientre de su madre y nacer de nuevo. Pero él no entendió. So Jesús le explica en el verso 5, le dice, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar al reino de Dios. Amén. Y muchas veces nos enfocamos en el bautismo, pero va más allá del bautismo. El Señor dijo que tiene que nacer del agua y del Espíritu. Ahora, cuando estudiamos la palabra de Dios, una palabra es muy importante. Amén. Para que algunos no confundan y digan, no, el Señor lo que está hablando es renovación de espíritu, cambiar, ser una persona diferente. Bueno, mi respuesta es, primeramente, tu espíritu no puede ser renovado al menos que el Espíritu Santo no venga sobre ti. Hay muchas personas buenas en el mundo, muchas personas que no hacen maldad, amén, y tú puedes decir, tienen un buen espíritu, pero su espíritu no está renovado. Mi espíritu no va a estar renovado hasta que el Espíritu Santo no venga, yo no sea lleno, hasta que yo no reciba el Espíritu Santo. Amén. La palabra aquí no dice, amén, no naciere de agua y de espíritu. Si la palabra dijera de espíritu, entonces podemos decir, oh no, eso es renovación del espíritu. Pero no dice de espíritu, dice de él. Cuando dice de él es singular, un espíritu, el espíritu. Amén. Y aquí en la Reina Valera hasta ponen espíritu con letra mayúscula, la E. Amén, porque está hablando del Espíritu Santo. Amén, por eso el Señor dice que el que no naciere de agua, bautismo, y del Espíritu, no puede entrar al reino de Dios. Amén. Ya vemos dos versículos que necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Ahora vamos a ver otro. Romanos 8:8. Amén. Romanos 8:8 y 8:9. Dice, y los que viven según la carne no pueden
agradar a Dios. Mas vosotros no vivimos según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, que es el Espíritu Santo, solo hay un Espíritu, nos dice en el libro de Efesios, amén, un Espíritu, un Dios, un bautismo, amén. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿cómo dice? ¿Que es hijo de Dios? No, dice no es de él. Amén. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, no es de él. Amén. So ya vemos que para ser de Cristo, para ser hijo de Dios, no solo creación de Dios, necesitamos el Espíritu Santo. Amén. Pero ahora vamos un poquito más para abajo en Romanos 8:14. Amén, un poquito más abajo, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios, guiados. Pero, aleluya, mira cómo dice aquí, dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, porque somos adoptados. Amén. Dice la palabra, algunas ramas fueron quebrantadas y nosotros fuimos inclutados, aleluya, adoptados. Amén. Por el cual clamamos, Abba, Padre. Déjame tomar una pausa ahí. Adopción no significa que somos hijos de segunda clase. No significa que somos menos, amén, que los israelitas. Tampoco que somos más. Los israelitas que están en Cristo en el tiempo de la gracia hasta que la salvación sea vuelto a ellos. El que está escribiendo esto es Pablo, basado en la cultura romana. En la cultura romana, cuando tú adoptabas un niño, ese niño era igual hijo tuyo que cualquier hijo que tú engendraste o una mujer parió naturalmente. Amén. Y cuando tú adoptabas un niño en la cultura romana y en la ley romana, tú podías darle hasta tu primogenitura a ese hijo. So puede ser que el hijo adoptado heredara la mayoría de la herencia bajo la ley romana. Y bajo la ley romana es que, bajo la cultura romana es que Pablo está escribiendo esto. 4 de las epístolas, Filipenses, también Efeso, fueron escritas cuando Pablo estaba en Roma. Amén. Y Pablo era un ciudadano romano. So, muchas de las cosas que él escribe, aleluya, es conforme a la cultura o la ley romana. Por ejemplo, cuando Pablo dice, miserable de mí, ¿quién, aleluya, me salvará de este cuerpo de muerte? Amén. Pablo dice, lo que quiero hacer, no lo hago. Amén. Lo que no quiero hacer, eso hago. Miserable de mí, ¿quién me ayudará? Aleluya. Me salvará de este cuerpo de muerte. Amén. En la ley romana, cuando alguien cometía un crimen injusto y mataba a una persona, ellos tomaban ese cuerpo y se lo amarraban a la persona. Amén. Perdona si eso no es una buena palabra en otros países. Amén. Lo ataban con soga, lo amarraban, lo ataban al cuerpo tuyo. Y tú tenías que caminar con el cuerpo muerto en tu espalda o sentarte si no podías cargarlo.
Y ese era el castigo, pero el castigo era una sentencia de muerte, porque ese cuerpo se estaba pudriendo en la espalda. Y por eso es que es bueno que estudiemos la historia y aprendamos el contexto de lo que la palabra está diciendo. Ese cuerpo, mientras se podría, mataba al cuerpo vivo. Toda la porquería, toda la pudrición, el olor, los gérmenes que salían de ese cuerpo muerto y entraban al cuerpo vivo, mataban al cuerpo vivo. Amén. Entonces lo que Pablo está diciendo es que el cuerpo que tú mataste, que tú crucificaste, a veces el enemigo te lo pone en tu espalda y tu viejo hombre está matando el nuevo hombre. Y por eso él dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué? Somos nosotros los culpables. Porque cuando nos revestimos a Cristo, cuando nos bautizamos, somos nosotros que tomamos la decisión de matar al viejo hombre. Y a veces el enemigo nos sentencia poniéndonos el viejo hombre en nuestra espalda. Y los pecados, las cosas del viejo hombre, a veces nos llevan a la ruina. Pero Pablo decía que el Señor lo librará. El Señor te puede todavía librar de ese viejo hombre que a veces cargamos en la espalda. Amén. Por eso aquí somos adoptados, pero bajo la ley romana tenemos los mismos derechos que el pueblo de Israel tenía. Amén. Y dice, por el cual clamamos, Abba, Padre. Amén. Pero la traducción no está muy buena de Abba, ¿verdad? Hasta en inglés dice Abba, Father. Pero la palabra no es padre, es más íntima. En inglés es daddy. Amén. No sé si en español. Amén. No sé cómo se dice daddy en español. Si alguien lo puede poner en la chat. Pero algunos de nosotros, yo no le voy a decir a Dios daddy. Pero los niños chiquitos no dicen padre. Jeremías me llama daddy porque es una relación más íntima. Amén. Cuando son inocentes, ven al padre no solo como un padre, pero como un protector, papi, daddy. Y esa es la palabra Abba en hebreo. Amén. Es daddy. Y aquí sigue en el verso 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Amén. So, cuando tenemos el Espíritu de Dios, eso da testimonio de que somos hijos de Dios. Necesitamos ese Espíritu. Y voy a leer 2 versículos más. Amén. Para convencerte que tú y yo necesitamos recibir el Espíritu de Dios para ser salvos. Y cuando enseñamos, necesitamos enseñárselo a la persona. Y cuando hacemos discípulos, como el Señor nos mandó, debemos ayudar a las personas a que reciban el Espíritu Santo. No incorrectamente, no con presión, no con hacer una ceremonia para que reciban el Espíritu Santo, sino guiándolo. Amén. Y poder impartir. Amén. No sé cómo se dice en español, impart. Pero en Romanos capítulo 1, verso 11, dice, porque deseo veros para comunicaros algunos don espiritual al fin de que seas confirmados. Amén. Y en inglés, aleluya, dice impartir dones espirituales. So, hay un grupo de personas en el cuerpo de Cristo, como los apóstoles pudieron impartir. Cuando dice comunicar es dar. Aleluya. Dios lo usó para dar dones. Nosotros hay un grupo que debemos buscar, aleluya, el don para impartir un don a una persona. No porque yo quiero, amén, sino porque el Espíritu Santo
me dice, lo pone en mí, dice, ve, ora, aleluya, por esta persona para que reciba el don de sanidad. Eso dice en Romanos 1:11. Tú lo puedes leer y estudiar. No es parte de este estudio. Pero algunos de nosotros necesitamos ese don. Y vamos a ver que Pedro y Juan tenían el don para orar por personas para que recibieran el Espíritu Santo. Amén. Por eso digo, este estudio no es solamente para los que no han recibido el Espíritu Santo. Para los que están muy avanzados o tienen una buena conexión con Dios. Debemos estar buscando, yo no sé si yo soy de eso, pero como pueblo debe haber un grupo que esté lleno de este don para impartir dones espirituales y poder orar por la persona para que reciban el Espíritu Santo. Amén. Vamos a seguir. Aleluya. Efesios 1:13. Dice, Efesios 1:13, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, ¿cómo dice? ¿Cómo dice, hermana Amy? Dice, léalo conmigo aunque yo no te oiga, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Fuiste sellado con el Espíritu Santo. Es un sello. Y si vamos un poquito más para adelante, para Efesios capítulo 4, verso 30, dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Amén. Como dice hermana Carmen, dice, con el cual fuiste sellado, ¿para qué? Para el día de la redención. El Espíritu Santo, como le decía la semana pasada, es un sello. Y Dios pone sello. Dios dijo, espérate, a los que venían a destruir en el tiempo de la tribulación, no lo haga hasta que no pongamos un sello en los siervos de nuestro Dios. Pero eso es para la tribulación. Yo no quiero estar aquí cuando eso. Amén. Pero hoy en día yo quiero tener el sello del Espíritu Santo. Satanás puede ver, aleluya, lo que son sellados, lo que son hijos de Dios. Amén. Pero más importante que lo que Satanás ve o lo que no ve, es que tú y yo tengamos el sello para que en aquel día podamos ser salvos. Amén. El Espíritu Santo, a veces cometemos el error de pensar que es solo para poder. Amén. Es para poder. Estar lleno del Espíritu Santo es poder. La manifestación de los 7 espíritus de Dios, como hablábamos la semana pasada, es poder. Amén. Pero más importante de poder, amados hermanos y hermanas, es la salvación. Amén. ¿De qué me vale? Amén. Que hasta muertos se levanten y en aquel día yo termine en el lago de fuego. No, yo quiero ser sellado. Satanás, amén, sana enfermo. Satanás tiene poder también. Él es el príncipe de esta tierra. El Señor le ha dejado que asuma poder que el Señor le dio antes de que él cayera. Amén. Hay religiones falsas donde hacen brujería y pueden lograr cosas. Amén. Pero la salvación, eso no se puede fingir. Eso no se puede comprar. Amén. Y por eso necesitamos el sello del Espíritu Santo. No solo para hacer milagros, pero para ser salvo. Amén. Ahora, si vamos a Juan, capítulo 14, tengo mucha escritura porque todo es con la palabra que lo vamos a hacer. Juan, capítulo 14, verso 15, dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén. Este es el Señor hablando con sus discípulos. Si me amáis, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os daré otro
consolador. Amén. Cuando el Señor estaba en la tierra, Él era el consolador de los discípulos. Él era el que lo guiaba. Él era el que lo protegía. Amén. Pero cuando Él iba a partir, era necesario que Él le daba, ¿cómo dice? Dice otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Los dones del Señor son irrevocables. Cuando Dios te llena de su Espíritu Santo, es para que permanezca en ti para siempre. Amén. Y dice, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros los conocéis. ¿Cómo ellos conocían el Espíritu Santo? Porque Jesús es el Espíritu Santo. Hay solo un Dios. Amén. Él era el Dios hecho carne. Amén. Y ellos conocían el Espíritu Santo por medio de Jesús. Y dice, porque mora con vosotros. ¿Quién moraba con ellos? No una tercera persona, no una tercera deidad, o como quieran decirle. El que moraba con ellos era Jesús. Por eso el Señor dice aquí, pero vosotros les conocéis porque mora con vosotros. Jesús moraba con ellos y estará en vosotros. Jesús estaba con ellos, el Espíritu Santo estaba con ellos, pero no estaba dentro de ellos. No estaba en vosotros, dice la palabra del Señor. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Amén. Esto ya es más la deidad de Dios. Esto es parte de un estudio aquí de la deidad de Dios. ¿Quién vendrá? ¿Una tercera persona o una tercera deidad? No, Jesús. Dice, no os dejaré huérfano, vendré. No vendrá, vendré a vosotros. Amén. En forma del Espíritu Santo. Amén. Si no tenemos el Espíritu Santo, como les decía al principio, estamos huérfanos. Y es tiempo que todos nosotros, amén, nos procuremos y nos preocupemos en recibir el Espíritu Santo. Es más, es tiempo que toda persona aquí se analice y diga, ¿será que tengo el Espíritu Santo? Y si no lo tenemos, piensa en tu mente como que perdiste el trabajo. Amén. Si tú pierdes el trabajo y necesitas dinero, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a conseguir otro trabajo? Amén. Y si buscáramos el Espíritu Santo de esa manera, amén, como que fuera algo que necesitábamos para seguir nuestra vida, como a veces pensamos del trabajo. Amén. Pero ¿qué más? El Espíritu Santo es mucho más importante. Pero a veces no es cuando Dios quiera. Dios quiere. Dios lo prometió. Dios está preparado para dártelo esta misma noche. La pregunta es, ¿está Ronald preparado para recibirlo? Amén. ¿Está Ronald preparado para recibirlo? Esa es la pregunta que yo tengo que hacerme a yo mismo. Porque Dios quiere. Amén. Ahora, muy importante, aleluya, muy importante que veamos algunas razones por qué necesitamos el Espíritu Santo. Amén. ¿Por qué necesitamos el Espíritu Santo? En Romanos 8, del 26 al 27, dice, y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos. Amén. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Amén. Muy importante. Necesitamos el Espíritu Santo. Muchas veces estamos débiles o pecamos, aleluya, o no caminamos en rectitud con el Señor
porque nos falta el Espíritu Santo. Y estamos pidiendo por casa, por carro, por trabajo, por que el Señor ayude a esto, a lo otro. Amén. Y no sabemos qué pedir. Pero si tenemos el Espíritu Santo, la palabra dice que el Espíritu Santo nos ayuda en nuestras debilidades. Amén. Ronald está muy preocupado. Déjame preparar el estudio bíblico, así le sirvo bien a Dios. Y el Espíritu está diciendo, hey, Ronald, eso está muy bueno, pero tú no has orado por una semana. Yo voy a orar por ti para que tú tengas la convicción de orar, porque tu relación con Dios es aún más importante que solo predicar la palabra de Dios o enseñarla. Amén. Entonces aquí dice, pues, que hemos de pedir como conviene. Lo que no conviene, no lo sabemos. Dice, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros. Y si personas cometen este error, no es hablar en lengua. Amén. No es, si hablo en lengua, estoy orando en el Espíritu. Amén. Gloria a Dios. Ora en el Espíritu todo lo que tú puedas, conforme el Señor te dé la habilidad para hacerlo. Pero aquí está hablando, dice, con gemidos indecibles. Eso significa que no son palabras que se pueden decir, ni en lengua humana, ni en lengua angelical. Son cosas que no se oyen. Amén. Es el Espíritu silenciosamente orando por ti. Y el otro versículo apoya lo que te estoy diciendo, porque mira cómo dice, mas el que escudriña los corazones, tú ves, no es de lo que Dios oye, sino de lo que Dios ve. Dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu. El Espíritu no tiene que hablar, sí. Hay veces que oramos y el Espíritu nos da utterance para hablar en lengua y orar en lengua. Amén. Y el que habla en lengua, lee 1 Corintios, capítulo 12, 13 y 14. Amén. Pero más el 14, para que haga todo bajo las normas que Dios ha establecido. Amén. Y es bueno orar en lengua. Amén. Pero también es bueno orar, amén, en lenguas humanas, en nuestra lengua, para que entendamos lo que estamos diciendo. Amén. Para que nos edifique. Pero dice, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por nosotros. Esa es una razón más que solo un sello para la salvación, para poder caminar en este camino y para poder tener victoria. Necesitamos el don del Espíritu Santo. Amén. Y lamentablemente, amén, lamentablemente en alguna iglesia del nombre es solo el bautismo y no se enfatiza, aleluya, gracias a Dios. No estoy diciendo en nuestra iglesia, yo sé que esto se predica, pero hay en sitios donde esto no se enfatiza, amén, donde las personas no buscan recibir el Espíritu Santo y el llenamiento del Espíritu Santo. Y esto es algo que tenemos que cambiar para poder obtener, amén, el poder que Dios nos ha dado. Y no solo poder para milagro, pero poder para permanecer. Amén. Porque te aseguro que si más personas tuvieran el Espíritu Santo, no se salen del camino. Hay algunos que se van a salir con el Espíritu Santo también. Amén. Porque caen. Amén. Los hombres caemos a veces. Amén. Los humanos. Pero si tenemos el Espíritu Santo, va a ser aún más difícil para Satanás hacernos caer. Amén. Gálatas, aleluya, en Gálatas capítulo 5, amén. El Espíritu nos ayuda a pelear. Amén. Dice Gálatas capítulo 5, verso 16, dice, digo pues, anda en el Espíritu y no satisfagas
los deseos de la carne. Amén. Dice, porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quieres. Amén. So, necesitamos el espíritu. Amado hermanos y hermanas, el espíritu de Dios es un freno a tu vida. Amén. Para cuando te vaya a estrellar contra el pecado, el espíritu de Dios viene y lucha, te ayuda a luchar para que no termine en pecado. Amén. Por eso es que es muy importante tener el espíritu de Dios. Voy a ir un poquito rápido por alguno de estos. Solo te estoy dando más ejemplos de por qué es necesario tener el Espíritu Santo. Juan 14:26 dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Amén. Amado hermano, si quieres conocer más de Dios, si quieres, aleluya, que el Señor te revele cosas maravillosas, si tú quieres leer la palabra de Dios amado hermanos, esto es algo supernatural. Siento el Espíritu de Dios. Hay veces que leemos la palabra y sin oír un estudio, amén, sin leer un libro, leemos la palabra y el Señor nos revela. Siento el Espíritu de Dios porque es algo maravilloso y tú te admiras, tú te asombras porque tú dices, ¿cómo yo entiendo esto? Y no es algo común, es una gran revelación porque necesitamos el Espíritu de Dios para poder tener entendimiento, conocimiento de su palabra. Vimos la manifestación del Espíritu cuando estudiamos los 7 Espíritus de Dios. Amén. Y 3 son inteligencia, conocimiento y sabiduría. Amén. El temor de Dios es otro. Y cuando tenemos esa manifestación del Espíritu en nosotros, leemos la palabra y nos asombramos, decimos, wow. Como a lo mejor no lo contamos, pero nosotros mismos nos asombramos, decimos, wow, qué revelación más grande. No lo ha leído, no lo ha oído en una prédica, nunca conocí eso. Y yo sé que aquí hay personas que pueden testificar de esto. Amén. Yo sé que esto es algo que el Señor le da a su pueblo. Amén. Para que su pueblo pueda tener conocimiento. Porque la palabra dice que su pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y cómo podemos conocer? Con el Espíritu Santo. Hay revelación de cosas profundas. Sin tener que ir a veces, si puede ir a un instituto, amén. Pero hay personas que tienen doctorado. Y saben la palabra, pero no entienden cosas profundas que algunos de nosotros, que a lo mejor no sabíamos ni leer, y a lo mejor no tenemos ninguna educación, pero el Señor la revela. Y eso es lo que asombró en aquel día a las personas, porque entonces eran hombres que trabajaban, aleluya, en granjas, trabajaban pescando, que no tenían educación, pero tenían más conocimiento que los fariseos, los escribas y los grandes de la ley. ¿Por qué? Porque recibieron el Espíritu Santo y fueron llenos del Espíritu Santo. Amén. Y mi espíritu se entristece. Aleluya, mi espíritu se pone triste. Porque cuando tú has probado, tú dices, ¿por qué yo no busco más de esto que he probado? Y tú te preguntas, ¿por qué no buscamos más de la revelación del poder de Dios?
como el pastor oraba, que el Señor nos dé más poder, haga más milagros, porque hoy la gente, su corazón está duro, pero el pueblo de Dios necesita armarse para hacer gracia, como el hermano pastor oraba. Tenemos que enseñarle a la persona que aunque tú no tienes un doctorado, una maestría o has estudiado nada, tú puedes pararte contra ellos y debatir, porque tú tienes el Espíritu de Dios. Amén. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Por su misericordia. Amén. Ya casi vamos a terminar. Pero dice en Gálatas. Aleluya. Gálatas dice, para que el Dios, Gálatas capítulo 5 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación y de conocimiento. Perdón, aleluya, esto es Efeso. Amén. Esto es Efeso. Aleluya. Fue que no lo cambié. Amén. Y dice, alumbrados los ojos. Oh, no. Aleluya, está bien. Alumbrados los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Tenemos, aleluya, una herencia. Amén. Déjeme, aleluya, corregir algo. Si me dan unos minutos, aleluya. Esto es Efesios capítulo 1. Verso 17 y 18. Fue que no cambié el título. Aquí se me pasó esa. Amén. Eso no es Gálatas, pero es Efesios capítulo 1, verso 17 y 18. Amén. El Señor aquí, Pablo no hablamos de los 7 espíritus de Dios. Y aquí vemos 3. Dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría. ¿Se recuerdan? En Isaías leímos los 7 espíritus. Uno de ellos era espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento. Sabiduría y conocimiento. Y dice, alumbrados los ojos de vuestro entendimiento. Aquí vemos que Pablo estaba pidiendo, amén, por la manifestación del Espíritu en nosotros. Y nosotros debemos buscar esta manifestación dice al final, dice, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Amados hermanos, tenemos una herencia, amén, grande en el Señor. Cosas que el Simón el mago trató de comprarlo con dinero. Hay personas que pagarían, aleluya, para tener las cosas que tú puedes hacer, aleluya, si tú te recibes el Espíritu Santo y tú estás lleno del Espíritu Santo. Amén. Ahora voy a saltar, aleluya, al final, aleluya, por el tiempo. Amén. Había unos versículos, pero I think you get it, right? Puedo enseñarte más. Aleluya. El Señor dijo, el Espíritu de mí, el Espíritu de Dios está sobre mí. Aleluya, porque Él me ha ungido para predicar el Evangelio. Isaías 61. Amén. Para predicar este Evangelio. ¿Cómo lo vamos a aplicar? Eficazmente. ¿Cómo vamos a tener efecto si no tenemos la unción de Dios? El Señor dijo, el Espíritu de Dios está en mí. Amén. Porque me ha ungido. Nosotros necesitamos ser ungidos. Amén. Porque ya se nos acaba el tiempo, quiero llegar a lo último. ¿Cómo puede una persona recibir el Espíritu Santo? Amén. La palabra nos lo dice en Hechos capítulo 2. Amén.
versos 37 y 38. ¿Cómo podemos recibir el Espíritu Santo? Dice la palabra, al oír se compungieron de corazón. Vamos a parar ahí. Denme un poquito de tiempo, porque no quiero ir deprisa aquí. Es muy importante. Aleluya. Yo sé que Dios está haciendo un llamamiento en esta noche para que despertemos y tengamos un pueblo que esté más lleno. Aleluya. Y que haga más recibimiento del Espíritu Santo. Al oír esto, ¿qué es esto? Esto es la palabra de Dios. La prédica que Pedro dio. ¿Por qué Pedro? Porque Pedro, el Señor le dio la llave de los reinos de los cielos. Y no es la llave como lo postran, lo ponen en otras religiones y doctrinas. Aleluya. Que San Pedro está en la puerta con la llave. No, esa no es la llave. Amén. Cuando el Señor le dijo, ¿quiénes dicen las personas que yo soy? Unos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros Jeremías o algunos de los profetas. El Señor dijo, no que él dijo de esta manera, pero me imagino, qué bueno. Pero lo más importante es, ¿quiénes ustedes dicen que yo soy? Porque lo que el mundo dice de Dios y lo que tú pienses de Dios, amén, son dos cosas muy diferentes. Y lo que tú pienses de Dios es lo que vale, no lo que el mundo piense de Dios. Amén. Y Pedro, siendo el que siempre se lanzaba, aleluya, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo. Amén. Y el Señor le dijo, bienaventurado eres tú, Pedro. Aleluya, porque no te lo ha revelado ni sangre ni hueso, o ni sangre ni carne. Aleluya, pero mi Padre que está en el cielo. Y tú eres Pedro, y sobre esta roca, aleluya, edificaré mi iglesia. Amén. Y las puertas del infierno no podrán contra ella. Y te daré la llave. Y Pedro tenía la llave. Y en el día de Pentecostés, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, después de haber recibido el Espíritu Santo, en Juan 20, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, en Hechos capítulo 2, por ahí por el verso 4, aleluya, Pedro empezó a predicar un mensaje. Y a predicar este mensaje, y con la evidencia que dio, aleluya, cuando Dios habló con ellos en su propia lengua, ellos oyeron y fueron compungidos de corazón. Amén. El evangelio no es una táctica para traer a la persona al altar, para orar, aleluya, una oración que ellos no saben ni lo que están haciendo. No es ponerle presión a una persona. ¿Quiere arrepentirte hoy y aceptar a Jesús en tu corazón? Muchas personas dicen que sí, ni saben lo que están haciendo. El infierno está lleno de personas que han orado una oración en un altar. Pero cuando ellos oyeron la palabra de Dios, que es espada de doble filo, y penetró a su corazón, se compungieron de corazón. Aleluya, lloraron, sintieron dolor, se sintieron, aleluya, que no eran nada, que no había remedio. Pero a lo mejor había una solución. Y por eso dijeron a Pedro y a los otros, varones, hermanos, ¿qué haremos? Aleluya. Decían en una prédica en inglés, en un viernes, aleluya, que a veces el verdadero arrepentimiento no pasa en la iglesia, no pasa en un altar, a veces pasa en una casa, en una cocina, una persona dando lágrimas, aleluya, diciendo, Señor, perdóname, quiero ser diferente. Hay veces que sí pasa en la iglesia, pero a veces el mensaje se queda ahí y la persona llega a su casa
y ahí es que verdaderamente empieza a llorar. Aleluya, y por eso ellos fueron compungidos de corazón. El primer paso no es el arrepentimiento. El primer paso es sentir, aleluya, algo en tu corazón que te diga, yo quiero ser diferente. Yo quiero vivir una vida diferente. Eso es ser compungido de corazón. Y aunque no te pueda bautizar de nuevo, aleluya, a lo mejor hay cosas que hemos hecho después de estar bautizados. Y a lo mejor es tiempo que estemos compungidos de corazón y nos arrepintamos ante el altar del Señor Jesucristo. Pero déjame seguir para no tomar mucho tiempo. El 38, aleluya, Pedro le dijo, ellos preguntaron, ya de haber estar compungido de corazón, ellos preguntaron y Pedro le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. Amén. So Pedro le dio dos pasos que tienen que tomar. Amén. El primer paso antes del bautismo es el arrepentimiento. Hay personas bautizadas que no han recibido el Espíritu Santo porque nunca se han arrepentido. Amén. Y si Dios no está hablando en esta noche, a lo mejor lo único que está deteniendo el Espíritu Santo que venga sobre ti es que tú te arrepientas verdaderamente de tu pecado. No te estoy diciendo que tú o yo vamos a ser perfectos, pero que tú verdaderamente, aleluya, diga, wow, yo me bauticé, yo sentí hacerlo, pero verdaderamente yo nunca me arrepentí, verdaderamente, aleluya, de mi pecado. El primer paso es el arrepentimiento. El segundo paso es el bautizo. Y no solo cualquier bautismo, el bautismo en el nombre de Jesús. ¿Para qué? Dice, para perdón de los pecados, de los pecados. Es la única manera de lavar nuestra vestidura. Es la única manera de quitarnos este lodo, este pecado que traemos. Amén, es arrepintiéndonos. 3 pasos, compungido de corazón, arrepentidos y bautizados en el nombre de Jesús para el perdón de pecado. Y aquí está. ¿Tú quieres saber cómo recibir el Espíritu Santo? Dice, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Amén. Ahora, ¿reciben las personas el Espíritu Santo en el instante en que son bautizados? Hubo una vez que yo pensaba que sí, pero por medio de la Escritura vemos que no. No siempre es la promesa, pero hay veces, no sé si la persona no es tan preparada o no se arrepintieron verdaderamente y no han recibido el Espíritu Santo. Amén. Y ya vamos a terminar aquí. No siempre. Y lo vamos a ver por medio de la Escritura. Hechos 8, del 14 al 18. Esta es la última escritura esta noche. Hechos 8, 14. Amén. Esto es cuando Felipe, el evangelista, aleluya, va a Samaria. Y Samaria recibe la palabra de Dios. Y Felipe lo bautiza. Pero en ese tiempo, no sé si era porque Felipe no tenía el don en ese momento para orar por ellos. Amén. O porque Dios lo quiso hacer de esa manera. Pero ellos se bautizaron y no recibieron el Espíritu Santo, sino que más luego lo recibieron. Amén. Y dice aquí en el verso 14, dice, Felipe va, si lee el capítulo 8, te darás de cuenta, Felipe va, ellos se bautizan. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan,
Amén. Hechos 8:15 dice, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos. ¿Para qué? Para que recibiesen el Espíritu Santo. Por eso digo que tenemos que tener ese don. Aleluya. Para poder orar por la persona, para que reciban el Espíritu Santo. Amén. Y dice, verso 16, dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Amén. Creo que le ha enseñado la evidencia que una persona puede estar bautizada en el nombre de Jesús y todavía no recibir el Espíritu Santo. Ahora, los casos son diferentes. El caso en Samaria puede ser que sea diferente el caso en mi vida. Amén. Amén. Puede ser que no me haga arrepentido. Puede ser que no lo estoy buscando. Puede ser que no le doy importancia. Amén. Pero yo creo que eso puede cambiar en esta noche. Amén. Verso 17 dice, entonces les imponieron las manos, por eso hablamos impartir, imponer, les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Amén. Amén. Yo sé que, amén, el pastor, aleluya, el Señor lo usa. Aleluya, cuando Él te bautiza o si se han bautizado en nuestro lado, espero que hubo alguien, Él ora, aleluya, y la iglesia ora para que la persona reciba el Espíritu Santo. Amén. Pero también tiene que haber algo en nuestra parte. Tiene que haber un arrepentimiento genuino. Tiene que haber varios pasos que tenemos que tomar para poder recibir el Espíritu Santo. Amén. En esta noche, aleluya, yo solo quiero dejarte con esto. Amén. Está el recibimiento del Espíritu Santo y está la manifestación, el llenamiento del Espíritu Santo. Amén. Y lo que quiero terminar diciéndote en esta noche es, aleluya, que si no te has arrepentido verdaderamente, aunque tú tengas el Espíritu Santo, si no te has arrepentido, empieza a orar. Empecemos a derramar lágrimas delante del Señor. Aleluya. No tomemos las cosas de Dios muy ligera. Oh, Dios me va a perdonar. Eso no es nada. Amén. Y ahora, si tú has hecho todo eso, aleluya, busca el Espíritu Santo. Busca el Espíritu Santo como tú buscaras un trabajo si no tuviera trabajo. Busca el Espíritu Santo como buscamos, aún más como buscamos muchas de las cosas de este mundo. Empieza cada día, aleluya, si tú tienes duda, aleluya, busca. Y no quiero hablar de cómo yo sé si tengo el Espíritu Santo, evidencia, no evidencia. No hay tiempo para eso y eso no es importante. No deje que nadie te haga un esclavo, aleluya, de que tú tienes que probarle a ellos que tú tienes el Espíritu Santo. Tú vas a saber cuando el Espíritu Santo esté en ti. Aleluya. Antes de lengua, antes de cualquier cosa, debemos saber si verdaderamente hay algo diferente en nosotros. Amén. Tenemos que dar el fruto del Espíritu. El Señor dijo, por los frutos os conoceréis. Amén. Son esta noche, aleluya, ahora que me ha tomado todo este tiempo y se lo doy al pastor, pero yo quiero invitarte, aleluya, a que tú busques del Espíritu Santo. Yo te quiero rogar, yo te quiero pedir, por favor, busca recibir el Espíritu Santo. Busca el llenamiento del Espíritu Santo. Porque, aleluya, si tú crees que COVID ha sido mal,
Aleluya. Tú no tienes la menor idea de lo que viene, aleluya, para este mundo y para un país que fue fundado en la doctrina cristiana y cada día busca la manera de cómo separarse más de Dios. Tú no tienes la menor idea de lo que viene para este mundo y para este país. Aleluya. Tú no tienes la menor idea, aleluya, o a lo mejor tú sabes, aleluya, pero es tiempo de tomar esto en serio para que cuando las cosas se pongan aún más duras, aleluya, para cuando las cosas se pongan más duras, tú estés lleno del Espíritu Santo. Y si ya yo no estoy aquí, cuando las cosas se pongan duras, yo quiero que mis hijos en Cristo y mis hijos naturales estén llenos del Espíritu Santo. A lo mejor, pastor, a lo mejor usted y yo no estemos aquí cuando se ponga dura, pero para los que estén aquí puedan soportar y dar el ejemplo que el Señor nos ha puesto aquí para que demos la paz de Cristo a todos. Aleluya.